Amix, soy creyente de que aún la cosa más horrible es capaz de enseñarnos algo. Y si hay algo horrible en esta vida es la película de Emilia Pérez. Y mientras pasaba 2 horas de mi vida viendo esta película me preguntaba, ¿qué podemos aprender de ella? Pues me parece que esta magna pieza del cine nos enseña todo lo que no hay que hacer al hacer un guión. Así que analizaré este caso para que no cometa los mismos errores cuando escribas una historia. Bueno, si todavía no has oído hablar de Emilia Pérez, pues cierra el video y sé feliz. Pero aún si quieres saber, aquí te cuento. Emilia Pérez es una película musical estrenada en 2024, coproducida entre Francia y Bélgica. Escrita y dirigida por Jacques Audiard, a quien me referiré en lo sucesivo como Don Jacobo, basándose en la novela Écoute de Boris Rasson. Cuenta con las actuaciones de Zoe Saldaña junto a Carla Sofía Gascón, Adriana Paz, Selena Gómez y Edgar Ramírez. La película muestra a El Manitas, un peligroso capo que es malo porque tuvo que serlo para sobrevivir en un entorno machista y violento. Así que, cansado de esta vida, decide convertirse en su propio yo. Para ello, transiciona y adopta la identidad de Emilia Pérez. Para ello, recurrirá a la ayuda de la abogada Rita Mora Castro, quien se volverá la escudera de Emilia cuando ésta, arrepentida de su antigua vida criminal, decide ayudar a los familiares de las víctimas que el Manitas y su organización propiciaron. O algo así se supone que trata la película, no sé muy bien. Y a ver, aquí necesito hacer una precisión. En las últimas semanas, críticos de cine y creadores de contenido se han encargado de señalar lo inverosímil, insensible, xenofóbica, racista y transfóbica que es esta película. Entonces voy a omitir todo eso en este video para no repetir lo que ya todos han dicho. En este video me voy a centrar en lo mal hecho que está el guión, pero sí quería mencionar que la película me pareció irresponsable y una falta de respeto tremenda para todas las víctimas de la violencia y desaparición forzada en México. Y por supuesto que considero nefasto que personas que son totalmente ajenas a estas problemáticas se apropien de estas narrativas con esta actitud tan condescendiente y que quieran contarnos nuestras propias historias. Entonces, que coma tierra don Jacobo, suscribo obviamente con todos los comentarios negativos, sin embargo dejando eso de lado un momento, el guión en sí mismo es muy malo y ahora te explico por qué. ¿Recuerdas ese capítulo de la teoría del Big Bang en el que Amy le arruina a Indiana Jones a Sheldon? No, sí entiendo. Si no estuviera en la película, los nazis encontrarían el arca, la llevarían a la isla, la abrirían y morirían. Y así sucede. Así como, según Amy, Indiana Jones es innecesaria para la trama, lo es Rita Mora en Emilia Pérez. Sin Rita, el manita hubiera transicionado, habría hecho su fundación y hubiera muerto. Y la razón de por qué se siente tan intrascendente en la trama este personaje es porque nunca se nos da una justificación de por qué Rita es necesaria para el desarrollo de los hechos. Al principio de la película, después de que el manitas contacta a Rita, la abogada se echa una canción en la que además de decir que tiene las pompis mantecosas, se pregunta ¿por qué ella? Y te juro que toda la película yo me estaba preguntando justamente lo mismo. Aunque Emilia describe a Rita como la inteligencia andando, nunca vemos que sea tan inteligente como se dice. Pensemos en su participación en la transición de Emilia. Lo que hace es ir a Bangkok, pregunta sobre las operaciones y busca a un cirujano, y para eso no se requiere ser un genio. Es más, da la impresión de que podríamos intercambiar a Rita por cualquier personaje y sería lo mismo. Pensemos en alguien cercano a Manitas, por ejemplo, y ya con eso, te repito, la trama no tendría ningún tipo de cambio. Por otro lado, si bien la presencia de Rita digamos que no afecta, la historia insiste en agregarla y es ocupada como el Deux ex machina, porque es abogada. Rita la hace de enlace con médicos, ayudante de evasión fiscal, confesora de criminales, terapeuta de parejas, negociadora de rehenes y coordinadora de operaciones de rescate. Básicamente cualquier pedo que tiene Emilia quiere que lo resuelva Rita. Y yo no voy a poner en duda los conocimientos de los amix abogados que quizás estén viendo este video, pero díganme en qué semestre les enseñan todo eso. Redondeando, que tu personaje protagonista se sienta innecesario y que su presencia solo sirva para arreglar cualquier cosa me parece una gran falla.
Siguiendo con los personajes, la construcción de todos es muy pobre. Son planos y sobre todo contradictorios. Por ejemplo, el caso de Rita, y perdón si parece que me estoy ensañando con ella, pero se supone que es la protagonista. Rita es una abogada que al principio trabaja en un bufete de abogados que defiende a gente por dinero. Y a Rita esto le molesta, pero no es porque tenga un gran sentido de la justicia o porque sienta que es injusto. Simplemente es porque no le pagan lo que ella supone que deberían pagarle. Entonces, llega Manitas, acepta el varo, lo que otra vez demuestra que a Rita lo que le interesa es el dinero. Y está bien, hermano, o sea, pues al final, pues de algo hay que vivir, ¿no? Pero luego cuando Emilia crea la fundación, sugiere pedir donaciones a políticos y empresarios corruptos. Y entonces ahí se indigna la señora. Y digo, hermana, por amor de Dios, ¿de dónde crees que viene el dinero con el cual tú te estabas dando la gran vida en las Europas? ¿De dónde viene de ahora este sentido del deber y una brújula moral inquebrantable? Esto se llama hipocresía. Y a nivel de construcción de personajes es una inconsistencia. Una cosa similar en cuanto a la pobre construcción de personajes sucede con Emilia. Como te decía, Manitas dice que la violencia con la que se ha conducido es un mecanismo de protección y supervivencia. En cuanto adopta la identidad de Emilia, eso cambia. Ahora es civilizada, elegante, comprensiva y amorosa. Ah, pero ¿qué sucede cuando su esposa le dice que se va a llevar a los niños? Pues la respuesta a la bondadosa Emilia es golpearla y ejercer violencia financiera quitándole el varo, cerrando la llave. Y yo sé que podrías decirme, Tania, pero justo ejercer violencia es lo que quiere plantear la película, ¿no? Que al final de cuentas no se puede salir de esta violencia y que la violencia al final de cuentas tampoco es algo inherente al género. Y yo te voy a decir, ajá, pero la forma en la que está en la película es desde la simplista dicotomía hombre malo, mujer buena. Y esto se evidencia en la disociación de Emilia con Manitas. Para don Jacobo, la transexualidad es como una doble personalidad, algo así como borrón y cuenta nueva, como si en la noche fueras Batman y por el día fueras Bruce Wayne, y no es así. No es como si, por ejemplo, eres un hombre y te gustan los videojuegos y eres bromista, y ese hombre transiciona, y ya que eres una mujer, de repente odias los videojuegos y las bromas. No funciona así porque lo que cambia no es tu personalidad, es la expresión de género. Y si bien la expresión puede influir en tu personalidad y viceversa, no es tan dramático ese cambio como dice don Jacobo. Si bien ese personaje era una buena oportunidad para explorar la deconstrucción de un hombre violento, lo que tenemos es me pongo chichis, ahora soy buena. Y el resto de personajes es igual de plano. Jessie, entre que no le entiendo a Selena Gómez y entre su pobre desarrollo de personaje, pasa de ser una viuda que sufre a una morra que siempre engañó a su marido, muerto. Y Epifanía, siendo nada más el objeto de deseo de Emilia, lo único que veo es que don Jacobo no sabe crear personajes. Y como dato, mientras estaba investigando para hacer este video, leí por ahí que esta es la primera vez que don Jacobo escribe una película solo. Entonces yo nomás ahí dejo el dato. Wikipedia? Using Wikipedia as your source of information? Uno de los errores que comúnmente cometen las personas que empiezan a escribir es decir en vez de mostrar. ¿A qué me refiero? Te explico. Decir es cuando el narrador da al espectador, lector, información, mientras que mostrar es cuando se le dan estos elementos al lector, espectador, para que éste deduzca. Por ejemplo, está lloviendo, eso es decir. Mostrar sería que me enseñes una ventana sobre la que caen gotas y por ahí se escuchen los truenos y escuchas el correr del agua. Entonces el lector, espectador va a escuchar, va a ver todo esto y va a decir, ah, no más, está lloviendo. Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Que me digas o que me muestres? Siempre lo más interesante o lo mejor para escribir es mostrar. Y no lo digo solo yo. El escritor ruso Anton Chekhov mencionaba, no me digas que la luna está brillando, muéstrame su reflejo en un vaso de cristal. Pues me atrevo a asegurar que don Jacobo no ha leído a Chekhov. Y en Emilia Pérez toda la película se dedica a decirnos, pero no nos muestra nada. Por ejemplo, te decía que Emilia describe a Rita como la inteligencia andando. ¿Cuándo vemos pruebas de este segundo intelecto? Nunca. Otro ejemplo, Rita y Emilia están comiendo y una señora que busca a su hijo desaparecido les da un cartel con la información de la desaparición. Cuando se va, Rita pregunta, ¿no te arrepientes de lo que hizo Manitas? Y Emilia dice que sí. ¿Cuándo vemos pruebas de ese arrepentimiento? Nunca. Nunca hay una escena en la que Emilia, no está pudiendo dormir porque le atormenta el pasado o se disculpa con las víctimas, o sea, no hay. Entonces, ¿de qué se arrepiente? ¿Cómo se arrepiente? ¿Cómo sabemos que en efecto se arrepiente? Porque lo dice la protagonista. Pero fuera de eso, te digo, no hay pruebas.
Y un tercer ejemplo, el romance entre Epifanía y Emilia, que por cierto, creo que en la película le dicen algo así como Epifania, digo como, ok, pero bueno, este romance surge, ellas dos se conocen, se enamoran y Emilia se echa una canción en donde dice, siento un sentimiento y que, ay, su vida es maravillosa, porque al fin encontró el amor, se siente aceptada, siente que ahora puede ser realmente ella misma. Cuando vemos pruebas de este amor purificador y que le da paz, pues solamente vemos por ahí una escena de ellas abrazándose en la cocina de Epifania, y ya. Y así es toda la película. Lo que hace con esto es dos cosas. Una, hacerla aburrida, y la segunda, inverosímil, porque solo tenemos lo dicho por los personajes, pero esto no coincide con los hechos. Entonces, pues tú ten mucho cuidado y te recomiendo que si te interesa escribir una historia, pues optes por, como te decía, dar estos elementos al lector en lugar de decirnos nada más. Hablando de inverosimilitud y aburrimiento, Emilia Pérez es una película cuyas acciones suceden solo porque el guión lo dice. ¿Por qué Emilia decide recuperar a su familia después de 5 años? Porque el guión lo dice. No hay ninguna razón de estar separados. Me refiero a peligros o algo así. Pero tampoco se nos explica por qué justo ahora de repente tiene tanta urgencia por ver a sus hijos. ¿Por qué decide ayudar a los desaparecidos? Porque lo dice el guión. Como te decía, el arrepentimiento de Emilia no existe, por lo que esta compasión y compromiso surge de la nada. ¿Por qué Emilia se enamora de Epifanía? Porque dice el guión, literalmente se ven una vez, a Emilia se le hace chistoso que ella traía un cuchillo, le dice llámame, y corte A, lo que tenemos después ellas abrazadas, muy contentas en la cocina. Y yo sé que muchas relaciones parten de una atracción física, pero aquí de verdad no hay ningún motivo de este romance transformador del que habla Emilia. Y así todo lo que sucede en la película no tiene razón de ser, es decir, no están concatenados los hechos que uno genera al otro, sino que lo que tenemos es una obra que avanza de manera mecánica y aleatoria, lo que habla de una lógica del relato endeble y solo me recuerda a este momento de Los Simpson. ¿Podría explicarlo? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero! Ay, qué carajo. Hace un rato te mencionaba a Chekhov y que don Jacobo no lo ha leído. Y aquí te enseño de nuevo cómo es que en efecto no lo hizo. A este escritor ruso le debemos también un principio dramático que se llama el arma de Chekhov, el cual dice que cada elemento en la narración debe ser necesario e irreemplazable, o de lo contrario debería ser eliminado. En resumen, si no sirve no lo agregues, y eso pasa con las canciones de la película. A ver, en una película musical, las canciones son elementos narrativos que ayudan a contar la historia. Pensemos en un musical maravilloso como es Los Miserables. La canción I Dream a Dream no fue puesta ahí nomás para que Anne Hathaway se luciera y ganara premios, sino que ayuda a contar la historia infantil que no podría ser contada con puros diálogos. Pero ¿qué pasa con Emilia Pérez? Ninguna canción ayuda de ninguna manera a contarnos nada. Por ejemplo, cuando Emilia se encuentra con Rita, se echan una canción que se resume en la línea así es, no viene por casualidad, lo cual no era necesario extenderlo por 2 minutos que dura la canción. La única canción que medio me gustó fue la del principio, que si bien tiene obviamente sus fallas de traducción, hay una ironía sobre el sistema de justicia y dije, bueno, pues mira, así no es un tianguis, hermana, ni un tribunal, pero pues el montaje está más o menos chido. Pero lo que son las demás canciones, como la canción de las cirugías, la de la bienvenida que sabrá Dios, que dice Selena Gómez, y que por si acaso botellita de Jerez, todas son innecesarias, o sea, de verdad no hay ninguna buena canción. Como te decía, al final las canciones tampoco las puedes poner ahí nada más porque sí. Y aquí debo decirle a don Jacobo que no era de a huevo hacerla musical, tiene que existir la humildad y si no puedes hacer una película musical, no la hagas musical, es más, mejor no hagas nada. Y antes de terminar, y ya que estamos hablando de la creación artística, me parece necesario recordar que la obra de un creador es suya mientras la está creando. Una vez que la exhibes ante el mundo, solo queda que sean los lectores, espectadores, los que la tomen y valoren. ¿Cuál es tu defensa ante ellos? Tu propia obra. Si tienes que salir a explicar y decir, es que lo que yo quería decir es esto, entonces tu obra no se sostiene, no es sólida. Por eso no le compro a don Jacobo estas disculpas que parecen más bien gaslighting, donde dijo, que quizás hizo las preguntas equivocadas, pero que no pensaba ofender a nadie. Hermano, creo que por muy arrogante que seas, debes tener una vocecita que te esté diciendo, güey, a lo mejor la estamos cagando. Y la más clara prueba de ello es que se tardó tantísimo tiempo en estrenar esta película en México. Si realmente esperaba que su película fuera bien recibida en nuestro país, ¿por qué no presentarla aquí primero?
sobre todo cuando es una película que atañe a los mexicanos. A mí Don Jacobo me recuerda cuando sacabas un 5 en la escuela y ahí andabas con la boleta en la mochila mareando a tu mamá diciéndole, es que no sé cuándo es que vayan a dar las boletas y no es que me haya pasado. Y lo haces así para evitar que te regañe tu mamá. Sin embargo, pues sabes que en algún momento vas a tener que decirle. Y esto es nada más retrasar lo inevitable. Así que obvio Don Jacobo no va a ver este video, pero si se me permite darle un consejo, ya saca la boleta reprobada, ya te dieron premios en Cannes, una ovación de 12 minutos, hasta ahí llegaste. Lo mejor que puede hacer ahora es callarse y escuchar en silencio la regañiza. O siempre queda la excusa de decir que era un experimento social, y decir, se la creyeron, era nomás para tantearlos, para mostrarles que la academia premia cualquier cosa. Pero como creo que no es el caso, pues ya siéntese y relájese un chingo, señor. Aunque probablemente, o bueno, no probablemente, muy seguramente no me va a entender porque hablo español, ya saben, un idioma de pobres. Y bueno, como ya empecé a enojarme de nuevo, hasta acá voy a dejar el video. Cuéntame qué opinas de Emilia Pérez, si preferiste evitarte la pena de malgastar 2 horas de tu vida, pero si no, y si la viste al final, pues déjamelo en comentarios, coméntame qué opinas del guión, si ves por ahí alguna otra falla que yo no comentara. ¿Hay algún otro guión que te gustaría que analizáramos aquí? Pues dejármelo en los comentarios. Muchas gracias por ver y leer Pérgola de Humo y nos estamos viendo pronto.